Las 8 de la mañana con 1 minuto en toda la República Argentina. Seguimos aquí en La Verdad al Aire en M-News a través del 106.1 y también en mnewsradio.com.ar. Seguimos hablando con los integrantes del futuro gabinete de Alfredo Cornejo. Y vamos a hablar ahora con quien ocupará la cartera de Energía y Medio Ambiente. Estoy hablando de Jimena Latorre. Que ya precisamente ha tenido ella experiencia en el ámbito del tema energético, ya que fue la titular del EPRE en parte de la gestión, también ha sido legisladora nacional y la tenemos en línea para charlar con ella. Jimena, ¿cómo le va? Buen día. Evangelina y Antonio la saludan. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Me imagino que hoy será una jornada de mucha atención a la prensa y bueno, y contar ¿qué tienen pensado para esta gestión? Porque Mendoza tiene un desafío muy importante y ha tenido una discusión en el último tiempo de todo el tema energético. Bueno, hay en ciernes la realización de Portezuelo del Viento sí, Portezuelo del Viento no, el tema de la minería. Hay muchas cosas para poder trabajar dentro de su área. Sí, como bien decís, Mendoza tiene muchos desafíos pendientes en materia energética, no porque no se haya estado trabajando, pero sí porque hay mucho para hacer todavía. A ver, en materia energética, si hablamos de energía hidroeléctrica, que es lo que vos estabas hablando de Portezuelo del Viento, bueno, ya es cuento conocido, digámoslo así, que Portezuelo del Viento quedó sin efecto. De hecho, la licitación ya quedó efectivamente y formalmente sin efecto por un gobierno nacional que puso entredicho y intentó o quiso revisar algo que estaba totalmente claro y decidido por los gobernadores a través del COIRCO, que era la viabilidad y la factibilidad del estudio de impacto ambiental de esa obra. Así que en ese sentido lo que tenemos que hacer es obviamente repensar y redireccionar para retomar el rumbo de las ejecuciones de obras de hidroeléctricas que se hacían cada 5 años aproximadamente, o sea, un promedio de obras cada 5 años hidroeléctricas que supo tener Mendoza. Pero tenemos que repensarlo, digo, y tenemos que cambiar el punto de partida, porque en ese entonces, en los años 70, hasta los años 70, 80, esas obras se hacían con plata de la nación. Sí. Era toda obra pública que venía con plata de la nación. Bueno, ahora estamos en otro contexto, no vamos a definir, adelantar que nos corresponden a nosotros, pero sin duda estamos en otro contexto. Y Alfredo Cornejo lo ha dicho muchas veces. Bueno, en este contexto necesitamos que el sector público y el sector privado trabajen mancomunadamente. Bueno, y en eso va la planificación de estas obras energéticas, del manejo de las que ya tenemos. El año que viene el complejo de los Ñubiles y el complejo Diamante vencen sus concesiones. Entonces, bueno, ahí la provincia de Mendoza ya es titular del complejo de los Ñubiles, hay mucho para hacer al respecto. En materia de hidrocarburos también, estamos por fracturar la vaca muerta mendocina. Entonces, bueno, eso abre una ventana de oportunidades inmensa, esperando que los resultados sean buenos. Seguimos teniendo muchos recursos en las cuencas marginales o en las áreas, marginales, son las áreas maduras de petróleo convencional, y eso hay que explotarlo, y pegado a ello y exactamente de la mano con ello, el ambiente, ¿no? Por eso la cartera nueva se llama Energía y Ambiente, porque no hay posibilidad de hacer ninguna actividad productiva si no lo miramos transversalmente desde la sostenibilidad. Con respecto a las obras hidroeléctricas, ¿el Baqueano sigue firme y la intención de que haya privados que inviertan en esta obra? Sí, por supuesto. El Baqueano sigue su proceso pre-licitaciones. Se convocó a una convocatoria, valga la redundancia, una convocatoria pública justamente para dar a conocer el proyecto, para que el proceso de licitación sea más virtuoso, donde ya, como es una obra también de gran envergadura, pero también de mucha
de mucho trabajo técnico, los oferentes estén en conocimiento de no tan solo la ciudadanía, sino también los posibles o potenciales oferentes estén en conocimiento de lo que implica la obra. Entonces eso está en proceso, y no tan solo eso, sino también Uspallata. Hay otras obras en cartera, como te decía, Mendoza ya tiene 5 obras, 5 proyectos hidroeléctricos en cartera en estado de proyecto ejecutivo, es decir, para conseguir el financiamiento y comenzar a trabajar en ellos, y eso reactivaría también este círculo virtuoso y ampliaría la posibilidad de generar más energía. Recordemos, en este proceso vamos a atravesar, deberíamos ya estar atravesándolo, pero tenemos que encarar esta transición energética del consumo y de la generación de estas energías fósiles, que no podemos desaprovecharlas, son recursos que tiene nuestra provincia y tenemos que aprovecharlos, pero aplicados a la matriz futura, es decir, pensando en la demanda y el consumo de energías más limpias. Y cuando me refiero a más limpias y no solo limpias, es porque, por ejemplo, la energía de transición, que es el gas, es una energía que no se considera limpia, pero es más limpia que los hidrocarburos. Bien. Jimena, vuelvo al tema de Portezuelo del viento, o sea que ya está descartado que no se va a hacer, a pesar de que hay un cambio de gobierno y puede haber un cambio de postura. Y por otro lado, no sé si cuántas cuotas faltan para que el gobierno nacional pague, y si está asegurado que el gobierno vaya a pagar, precisamente. ¿El Baqueano se va a hacer con la mitad de Portezuelo o no? El presupuesto del Baqueano sí es aproximadamente la mitad de Portezuelo, pero como bien decían ustedes, la intención es que sean los privados también los que vengan a invertir en estas obras hidroeléctricas. Lo que me preguntabas acerca de la factibilidad de que se retome, el proyecto de Portezuelo es un proyecto que ya está perfectamente finalizado, no digo porque no se puede hacer, digo que están dadas todas las condiciones para que se haga. De hecho, hubo una apertura de licitación y no se adjudicó para no ser irresponsable con una acción que de la que no podía, de la que no podíamos manejar el gobierno provincial. Claro, no, era algo totalmente ajeno, y nos hubiésemos comprometido a algo que quizás quedaba frenado, indisponiendo fondos que son de los mendocinos. Pero el proyecto sigue totalmente en pie. Bien. El tema es que, bueno, el COIRCO es el que, como por unanimidad quiere decir exactamente todos los gobernadores tienen que estar de acuerdo, y no sé si hacemos el paneo de los gobernadores actuales, por ejemplo, seguimos teniendo el mismo gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es parte del COIRCO. Entonces, aunque este gobernador se siga oponiendo, seguimos con la obra trabada. Bien. ¿Y el tema de las cuotas que faltan? Y el tema de las cuotas que faltan, creo, si mal no recuerdo, que faltaba un solo certificado, ya estaba la mayoría del dinero. Pero lo que vos preguntabas acerca de si con el cambio de gobierno se podría dejarse de pagar, no puede dejarse de pagar, la nación no puede dejar de cumplir con esto, porque en ese caso hay una cláusula en el convenio que firmó en ese momento Alfredo Cornejo con el entonces presidente Macri, que hacía entrar en default al gobierno nacional, así que estaría asegurado. Jimena, ¿cuál es el lineamiento? No sé si ya esto lo han hablado con Cornejo, que van a seguir respecto a la explotación minera y la posibilidad de que la provincia de Mendoza pueda hacer minería metalífera, porque bueno, ya desde la Cámara de Empresarios Mineros han venido advirtiendo que probablemente con la asunción de Cornejo puedan solicitar modificaciones a la 7722. Ellos directamente quieren la derogación de la ley, pero digo, ¿cuál es el lineamiento? ¿Qué piensan hacer en ese tema, no? Bueno, recién hablábamos de la transición energética, ¿no? No hay transición energética sin minería, porque no hay posibilidad de almacenar esas energías renovables, como la eólica, como la solar, sino es con baterías, y ese almacenamiento con baterías requiere, entre otras cosas, cobre, que es algo en lo que nuestra provincia es rica. Entonces, tenemos que reactivar ese sector productivo con tanto potencial de la provincia. Ahora, todo esto se va a hacer en el marco de la normativa vigente, en el marco de la ley vigente y en los lugares donde existe vocación territorial, que es lo que podríamos llamar consenso social, es decir, donde la sociedad
está de acuerdo con que esto se haga. Bien. En el marco de la normativa vigente, repito. Claro. Bien. Y respecto de las otras, los otros tipos de energía que en un momento tuvieron, digamos, mucho auge, sobre todo en el gobierno de Mauricio Macri, el tema de la energía eólica, la energía solar, los parques que se estaban construyendo, por ejemplo, en San Carlos. Sí. Bueno, ¿qué visión hay respecto de esto? Bueno, esos planes que fueron los Renovar, que realmente dinamizaron el sector y generaron la construcción de varios parques fotovoltaicos y eólicos a lo largo y a lo ancho del país, lamentablemente en este último gobierno nacional se discontinuaron, y se discontinuaron no tan solo porque no había una política energética al respecto del gobierno nacional, esos eran programas nacionales, como bien decías, sino también por una cuestión lógica que era el impacto del desorden macroeconómico, es decir, esas inversiones que necesitaban de muchos insumos importados y que además dependían de un precio de la energía, porque eso se contrataba, o sea, esos contratos que se hacían con Camesa, que es la administradora del mercado eléctrico mayorista, por la venta de esa energía, eran los que repagaban la inversión. Claro. Cuando los precios de la energía se distorsionan, porque el Estado genera esa distorsión planchándolos, hablando mal y pronto, perdonen los términos, pero para que nos entendamos, bueno, eso genera una distorsión, inversiones más caras, con insumos que no llegan, y a su vez precios planchados, se iban cayendo como en efecto dominó todos los proyectos que en ese entonces habían sido adjudicados. Espero que un reacomodamiento de la macro genere poder volver a esa cadena de proyectos que realmente son los que necesitamos, privados, invirtiendo en la generación energética. Claro. Jimena, bueno, aprovecho el conocimiento que tiene al respecto y además su experiencia de haber estado en el EPRE. ¿Cómo está el sistema energético actual a nivel nacional de lo que tiene conocimiento y en la provincia de Mendoza? Digo, porque ya desde el gobierno de Milei están advirtiendo que con aumento de la temperatura y con un poquito más de movimiento en la producción en el país, incluso les recomendaban a las pymes comprar generadores, claro, ¿no? Claro. ¿Cómo estamos en relación a eso en Mendoza? Bueno, primero te hago una pequeña reseña del panorama nacional y de dónde vienen estas declaraciones de Mondino y después cómo es nuestra situación en Mendoza. A ver, si nosotros recordamos los veranos anteriores, que son los momentos en los que hay picos de la demanda por mayor consumo, que se junta el consumo industrial más el consumo residencial por los aire acondicionados, etcétera, han habido cortes, sobre todo en el AMBA, que es el lugar donde tienen peor mantenida peor mantenido el sistema de distribución. El sistema de distribución, recordemos que corresponde a las provincias. La generación energética corresponde o está administrada a través de esta administradora del mercado eléctrico mayorista que les decía, Camesa, por la Nación. Sí. Bien, ese sistema de distribución está muy deteriorado en el AMBA, pero más allá de eso, la generación, es decir, la cantidad de energía que se le entrega a estos sistemas de distribución, también estaba influenciada por toda la baja de muchos proyectos, no tan solo de estos que hablábamos del Renovar, sino también otros térmicos, de distintos puntos, y el colapso también del sistema de transporte, del sistema interconectado nacional. Eso generó sucesivos cortes en etapas de demanda pico. Por eso entiendo que ha dicho esto. ¿Cómo se suplía esto? Bueno, el gobierno anterior, repito, con una falta de planificación energética durante todo el gobierno, lo que hacía era importar gasoil para las generadoras térmicas. Eso disparaba obviamente las cuentas de Tesoro Nacional, porque la cuenta de subsidios económicos y en particular los energéticos era una de las que generaban el gran déficit que arrastra el erario público nacional, y además de eso nunca alcanzaba. Yo entiendo que lo que Mondino ha querido decir es que como una de los objetivos del nuevo presidente Milei es equilibrar el déficit, esos subsidios económicos se van a ir bajando y esas compras de gasoil para suplir el desequilibrio de la oferta y la demanda de generación de energía
no se corregiría con estas importaciones y por lo tanto podrían haber faltantes que recomienda que se suplan de esa forma. En ese punto, a ver, en cuanto a la distribución, Mendoza está mucho mejor. O sea, los cortes que hubieron en este tiempo en el AMBA, los que fueron por problemas en el sistema de distribución, en Mendoza no los hemos tenido porque en Mendoza se han estado haciendo las obras tanto de transporte como de distribución para asegurar, para la redundancia, la seguridad del sistema. Por ejemplo, estamos a punto de terminar la obra de Cruz de Piedra, que es un sistema, es parte del sistema de transporte, y eso genera una seguridad sobre el anillo del Gran Mendoza que viene en este sentido de reforzar no tan solo la ampliación, sino también el mantenimiento del sistema. Bien. Ahora, si hay reducción si se reduce la oferta en el sistema interconectado nacional, afecta a todas las jurisdicciones por igual. Y eso es algo que escapa al gobierno provincial. Pero el gobierno provincial no, la provincia de Mendoza tiene una generación energética que le permite, no vamos a decir autoabastecerse, porque no es así, seguimos y seguiremos en un sistema interconectado, pero somos uno de los grandes aportantes a este sistema interconectado nacional. Bien, Jimena, le agradecemos muchísimo, seguramente vamos a estar charlando por otras cuestiones durante su gestión y bueno, le deseamos todo el éxito del mundo. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan buen día. Igualmente. Adiós, hasta luego. Bueno, estábamos hablando con Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente, ayer presentada por Alfredo Cornejo, que va a integrar su futuro gabinete.